bueno, ya les dije bienvenidos. Los chicos ya como hicieron un resumen ahí de un poco cómo es mi vida, que soy mamá de Mateo y María Paz, esposa de Pablo, y cada uno, creo que cada uno de nosotros en los distintos roles que cumple, muchas veces en la familia, en el grupo, en el trabajo, eh, creo que hemos escuchado esta palabra, ¿no? De líder. Y aunque a veces no somos conscientes de que en ese lugar Dios nos está llamando a ser líder, vamos tomando esos roles. Entonces, mi idea hoy también era que cada uno de nosotros pudiera ir haciendo algunos aportes, eh, que podamos ir construyendo un poquito juntos este tema del liderazgo. En lo personal, eh, es algo que me costó mucho asumir, si bien los chicos dicen que sí, que tengo un corazón generoso y demás, pero me costó asumir eso. Era como, yo siempre creí que había otras personas que estaban más capacitadas. De hecho, para hoy era como, ay, voy a ir a dar clases a la escuela de formación, era como mucho, en el sentido de que sé que acá hay personas que están muy formadas y que quizás podrían dar también sus enseñanzas. Esta enseñanza la elegí yo, pero porque tengo el corazón convencido de que nuestra iglesia necesita líderes. Y después de que elegí el tema, dije qué desafío para mí, qué desafío para mí. Y desde hace un tiempito, cuando recibí este llamado, me sentí, la verdad, siento un orgullo muy grande también de poder compartir con ustedes esto que Dios viene haciendo en mi corazón. Y a su vez que haya una escuela de formación en donde estemos pensando en los líderes, que dentro de la renovación y dentro de nuestras comunidades nos replanteemos qué lugares le estamos dando, si los estamos viendo, si podemos identificar los líderes, que podamos un poquito repensar eso. Y bueno, a mí me pareció muy valioso que esté este espacio, ¿no? En lo personal, eh, me costó bastante tomar como las riendas, ¿no? Como que tenía muy claro que Dios me estaba llamando, pero siempre ponía alguna excusa de humildad falsa, en donde decía que había otra persona más capacitada, mejor, o que por qué tendría que ser yo. Eh, no era tan disponible mi sí como quizás el sí de María que responde automáticamente, ¿no? Y también me llevó a mí a trabajar muchas cosas, eh, a santificarme en muchas áreas de mi corazón y a poner empeño en eso que Dios ponía en mi corazón para poder dar lo mejor. Porque este deseo de acompañar a los niños que se fue presentando un poco en mi adolescencia y también en mi vocación, que tenía un poco que ver con mi vocación, no era muy bien recibido, y menos dentro de los grupos de la renovación. Al punto tal que he sido echada de 2 grupos de oración por querer formar grupo de niños, ¿no? Grupos, ministerios de niños y demás. Pero un poco como decía Angelito, ¿no? Hay como un deseo ferviente cuando Dios nos llama y que sigue haciendo ruido en nuestro corazón, que nos sigue llamando, y también en este camino, yo lo primero que me di cuenta fue que no era fácil. El líder no descubre de un día para el otro, bueno, sí, ahora voy a ser líder y ya está, porque no tiene mucho que ver con lo que el mundo nos vende como liderazgo, ¿no? Que eso era un poco lo que quería después de desarrollar y hacer una comparación desde el liderazgo. ¿Querés? Eh, Primero quiero que abran, si quieren, los micrófonos y que me digan a qué dispara la palabra líder, ¿no? Qué tiene que ver la palabra líder en nuestro pensamiento, con qué cosas tiene que ver o a quién nos recuerda, si tienen algún líder, brevemente 2 o 3 que se animen eh, como cualidad, como para ir construyendo la definición. ¿Se entendió la consigna? Capaz que no. Ah.
¿Con qué palabras relacionamos la palabra líder? Con compromiso. Yo lo relaciono también con una actitud de servicio, pero también de autoridad, o sea, no de autoridad como autoritarismo, sino de la autoridad impartida por Dios para poder conducir una comunidad, un grupo, y en el mismo orden que Dios nos ordena. Bien. Autoridad, compromiso. ¿Alguien más? Hola, ¿cómo estás? Yo lo relaciono con la capacidad que tiene una persona para poder influir en otras, ¿no? O sea, no cualquiera es un líder, ¿no? En la capacidad que tenés de poder meterte en la cabeza del otro y poder hacer que haga lo que le estás diciendo, una cosa así, influir sobre el otro. Bien. A mí me viene Reforzando un poquito lo que decía Marta Laura, motivación se me venía la palabra, ¿no? Motivar y despertar en los otros las ganas. Bien. Conducción sería otro. También me parece que algo importante es una persona que, digamos, otras personas se le pega, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para crecer. Es una persona que ayuda a las otras personas a que puedan crecer. Por eso me parece que una característica fundamental del líder en la iglesia, ¿no? Fundamentalmente es la humildad, de poder no creérsela, sino reconocer que Dios le da un carisma, ¿no? Como para ayudar a los demás a crecer. ¿Alguien más? Y yo lo veo como también una responsabilidad, ¿no? De acompañar a personas, llevar adelante, ¿no? Algo de decir, hacer ver al otro que puede tener la responsabilidad también de algo, ¿no? De llevar a cabo un grupo, una catequesis, un acompañamiento, una escucha, ¿no? Preparar y para eso yo requiero más que nada la palabra responsabilidad, porque decir, no, si yo lo hice, ¿no? Sé que el otro lo puede hacer también. Y entonces ahí empezar a yo como alguien que me hizo ver que puedo tomar esta responsabilidad, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Hacer ver al otro que también puede, porque estamos en una barca donde Jesús nos prepara para justamente esto, ¿no? Anunciar. Y para anunciar también hay que tomar esto, ¿no? La responsabilidad de decir, bueno, sí me veo capaz y lo voy a hacer, ¿no? Y por lo menos el intento, ¿no? De hacerlo. Gracias. Ahí está, servidor responsable. Bueno, leo así rápidamente, así nos van quedando esas ideas que ya tienen. Motivar, despertar en otros, conducir, animar, compromiso, inspirar, responsabilidad y servicio, o servidor responsable, dice. Bueno, ahora sí, si querés, Euge, compartirme, que más o menos así yo no me voy de las ramas. No me voy hablando de otro tema, ¿sí? Bueno, ahí ya les pregunté un poco las ideas que ustedes tenían y bueno, seguramente ya escucharon hablar de esta palabra en otros espacios y también dentro de la iglesia, pero les dejo esta pregunta así de cuándo usaron esta palabra y si ustedes hoy ven que nuestra iglesia, nuestro grupo, nuestra comunidad necesita líderes. ¿Seguimos? Ahí va. Bueno, y el segundo momentito que había pensado era pedirles a ustedes que a raíz de esta pregunta, ¿no? De si ustedes piensan que nuestra iglesia necesita líderes, necesita renovarse, yo a veces digo, la renovación necesita la renovación, que tenemos que seguir dejando que Dios siga actuando y suscite
¿sí? Nuevas cosas, nuevos carismas, que estar abiertos a eso. Les pido ahora que si alguno se anima, aunque no lo digan, puedan ustedes pensar en ese sueño que creen que Dios, si ustedes ya pudieron descubrirlo, que creen que Dios soñó para ustedes. Lo dejo para que ustedes lo anoten y para que lo vayamos, bueno, revisando. Quizás algunos lo tienen más claro, otros puede que hayan olvidado ese sueño, que hayan dicho, no, esto es muy difícil, tengo todo en contra, está todo en contra de esto no es de Dios, y lo dejé y lo abandoné. Puede que Dios haya ido confirmando eso y nos haya hecho madurar en ese sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Esta frase es de Santa Catalina de Siena y nos dice, sé lo que Dios soñó y prenderás fuego al mundo. Descubrir lo que Dios soñó para mí fue un camino largo, porque lo primero que pude encontrar cuando hice como este encuentro con Dios, cuando tuve ese encuentro con Dios, fue, bueno, que me di cuenta que tenía un corazón que necesitaba mucho más de Dios y que estaba muy herido. Entonces, luego de ese proceso de sanación, de abrazo de Dios, de perdón, mucho tiempo después recién pude como pensar y darme cuenta que yo también era parte del plan de salvación de Dios. Y fue algo que movilizó tanto mi corazón que hizo que no pudiera quedarme sentada esperando que pasen los días para conocer a Dios, sino que lo buscara en el día a día y que también buscara compartir eso que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, ese signo, como primer signo de un corazón movilizado, que a raíz también de mi historia y de lo que había transitado en mi niñez, me di cuenta y sentí en el corazón que había algo muy grande que yo podía hacer para acompañar a otros niños. Entonces, comencé a poquito, muy, muy despacito con los niños. Sucedieron algunas cuestiones de frenos y cosas que hacían que yo dejara ese sueño y que dejara eso que tenía en mi corazón y lo abandonara. Después retomaba otra vez el grupo y después fueron pasando así los años y después retiro a retiro, en los retiros que yo iba a trabajar con el servicio con los niños, iba confirmando distintas cosas y comencé a escribir, pude volver a revisar lo que Dios iba trabajando en mi corazón también cada una de las veces que me tocaba dar una enseñanza, que me enseñaba a mí misma primero, y bueno, y así fue creciendo y fortaleciéndose eso en mi corazón. Pero un signo clave fue la perseverancia. Eso perseveró en mi corazón, aunque yo de a ratos dejaba el servicio porque había una traba o algo, o tenía que hacer silencio para encontrarme y descubrir si era eso realmente la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, había un corazón inquieto, pero que necesitaba la confirmación de Dios. Entonces, ese silencio de intimidad con Dios es clave para poder encontrar ese sueño. ¿Querés seguir, Euge? Bueno, de todo lo que hablamos, de todo lo que fuimos hablando, fuimos descubriendo entre todos que el líder o la persona que es líder es capaz de transmitir también una visión, ¿no? Que fue una de las cosas que más me llevó tiempo. O sea, había un deseo en el corazón, había perseverancia, pero a mí me costaba encontrar esa visión. Y si pensamos en los líderes que tengamos presentes hoy, puede ser Moisés, puede ser el mismo Jesús, e incluso buscando, yo sentía mucho
el líder máxima María, ¿no? Con su disposición y su humildad. Ahí se me fue la idea, que es capaz de sostener esa visión y ese deseo que Dios ponía en su corazón. Entonces, eso es una de las cosas que quizás acá no está escrita, pero que quiero que se guarden en el corazón, ¿no? Un líder no es esa persona que quizás tenga una buena idea, porque buenas ideas podemos quizás tener muchos, podemos tener ganas de hacer algo, pero eso no nos convierte en un líder, ¿no? Hay una transición en el discernimiento del encuentro con Dios, en el que vamos a ir confirmando esa visión y en el que vamos a ir descubriendo ese liderazgo, ¿sí? Y en ese proceso es muy importante el rol de cada uno de los que está acá. ¿Por qué? Porque en todo lo que he visto, desde mi inicio en la renovación en adelante, fue que a veces nuestros grupos no estaban preparados para acompañar a los líderes. Y muchas veces cuando surgía un líder, como ese líder hacía más ruido que quizás que el coordinador o llevaba más gente, entonces había como una cuestión personal. Entonces aquel que quizás no puedo acompañar o no puedo guiar, se convertía en un problema. Entonces eso no era de Dios, sino es del Espíritu, pum, lo sacamos o lo llamamos al silencio. Es muy importante que la comunidad tenga esta capacidad de escucha y que la persona que está al frente de la comunidad tenga esta capacidad para discernir ese liderazgo y acompañarlo, ¿sí? En el crecimiento y en la maduración, porque seguramente que haya muchas cosas que mejorar cuando alguien empieza a mostrar este carisma, pero es indispensable que nosotros no tapemos al Espíritu Santo, ¿no? Que no le cerremos las puertas, sino que podamos acompañarlo, escucharlo y discernir. En las características que fuimos nombrando, creo que están más o menos todas acá. Una de las cosas que nos faltó agregar en esta construcción que hicimos al inicio, creo que es la comunicación, ¿no? Un líder es capaz de comunicarse y en esa comunicación hay una capacidad de escucha, de recepción de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios habla a su corazón, y también una escucha y una recepción de lo que la comunidad, los hermanos hablan. ¿Sí? Es capaz de comunicarse en forma positiva, no es que tengo una idea y creo que eso está súper bien y es la mejor idea de todas, entonces la hago aunque no escuche lo que los demás me dicen, sino que el líder debe tener esta capacidad de escucha, ¿sí? Porque hay como una serie de cualidades que van definiendo ese liderazgo, ¿no? Y una de ellas, clave, es la comunicación, porque claramente que aquel que decimos, bueno, es líder porque inspira, porque lo siguen, porque, bueno, es capaz, tiene que ser capaz de escuchar porque nosotros caminamos con otros. Y de hecho es líder porque hay otros, porque hay un otro que lo escucha, porque hay un otro que inspira. Entonces es muy importante que esa comunicación sea eficaz, sea eficiente, ¿no? Es desafiante porque creo que a veces cambiar la realidad es desafiante y muchas veces los obstáculos no significan un obstáculo, sino que permiten con creatividad sortear esas cosas para poder seguir abrazando la misión que Dios pone en el corazón, ¿sí? Entonces, es desafiante a la realidad misma, ¿sí? Porque, bueno, pues yo lo traigo a un ejemplo concreto que es lo que a mí me viene al corazón constantemente. Digo, bueno, es difícil que haya grupos de oración de niños en nuestra... ¿Por qué si en otros lugares del mundo ya está la renovación hasta con encuentros diocesanos de niños, pensaba yo? Entonces, es difícil y nos va a llevar mucho tiempo, pero a esa realidad que quizás
necesita de mucho trabajo, uno con la fuerza del Espíritu Santo se anima a desafiarla, ¿sí? Y entonces ese es un ejemplo concreto. La motivación es porque este deseo que pone en el corazón, que es acción del Espíritu Santo claramente, nos pone todo el tiempo en acción. Si yo me acuesto a pensar la visión que Dios tiene, es muy difícil que algo cambie, ¿no? Entonces es necesario dejar actuar al Espíritu Santo y poner esa motivación que tenemos en acción. Y la humildad, que ahí hay algo para detallar, ¿no? Hay una humildad que tiene que ver con una falsa humildad de decir yo no puedo, yo no estoy preparado, o yo soy chico, o yo soy, o hay otras personas más que podrían hacerlo mejor que yo, y yo soy humilde, entonces me quedo sentado y espero rezando en mi lugarcito, o hay una humildad que hace reconocerse a uno a la vez dignos, ¿no? Y yo pienso en la humildad de María para aceptar lo que Dios, aceptar lo chiquito que somos y a lo que Dios nos llama, ¿no? Y una capacidad para reconocerse hijo de Dios. Entonces, esa humildad es la que necesita el líder para poder seguir el plan de Dios. El servicio, porque ¿quiénes son? La mayoría son servidores, ¿no? No lo estoy viendo. Ay, perdón. ¿La mayoría son servidores? Sí. Bueno. Una de las cualidades máximas del líder es que es servidor, ¿sí? Porque está para otros. No está para una visión de sí mismo, sino que el líder está para llevar adelante esa visión con otros y dispone su corazón para servir a los demás. Y ahí vuelvo nuevamente con claridad a María, ¿no? Que lejos de decir, no, voy a prepararme, faltan 5 meses para casarme con José, bancame un minutito, sino que dice sí, y a su vez que dice sí, se pone en camino a ayudar a su prima. Y tranquilamente la reina y madre podría haberse quedado en su cama esperando al cuidado del Espíritu Santo. Pero ella no, dice sí, y a la vez que dice sí, está esa motivación para ponerse en camino y para olvidarse de sí misma, ¿sí? Entonces, esa es la humildad que necesita el servidor. Olvidarse de que sirve para su propia, para decir yo soy servidor y yo sirvo en la comunidad de Kairos, sino que uno está al servicio de lo que Dios nos pide y ahí me frené, de lo que Dios nos pide y se olvida automáticamente de sus propios objetivos para abandonarse en la voluntad de Dios. ¿Querés compartir, Euge? Porque así, ahí está. Ah, no puedo compartir yo. Ahí va. Así seguimos por acá. Bueno, acá yo les armé como un perfil de un líder, que fue lo que fuimos hablando. Tiene una visión clara, escucha a Dios y escucha al resto, tiene una íntima entrega hacia los demás y hacia Dios. Ama el trabajo con otros, sabe qué y cómo, dónde y cuándo. Critica la realidad, es capaz de persuadir y tiene, ya dijimos, tiene una visión clara. Ahí les puse, si te identificas con esta persona, te están llamando. Él sabe qué, cómo y cuándo y dónde
es algo que identifica al líder porque tiene claridad para poder guiar a los otros, ¿sí? Dios, cuando pone algo en el corazón y nos va confirmando, nos va guiando en ese qué, en ese cómo y en ese dónde, en ese cuándo. Pero eso nace claramente de la relación que hay con Dios, ¿sí? No tiene que ver con una decisión personal, sino con la confirmación de Dios. No sé si alguien está hablando. No. Nos están conectando. ¿Querés seguir, Euge? Bueno, y acá vuelvo sobre el servicio, que es la cita bíblica que aparté un poco para que nos llevemos en el corazón. Y es que sepamos que claramente los líderes tienen que ser los últimos más que los primeros para poder guiar, para poder acompañar, para poder enseñar, que de eso no hablamos. Qué importante que aquel líder sea capaz de escuchar, de guiar y acompañar, porque uno no camina solo. El líder es líder con otros, ¿sí? Es líder porque hay otros hermanos que necesitan de ese liderazgo. Dios se valió de muchos santos, de los apóstoles y de muchas personas para poder seguir edificando esta iglesia, ¿sí? Y para poder seguir edificando esta iglesia hay que a su vez, ser muy cuidadosos con el otro, ¿sí? Cuidadosos con el hermano, porque estamos para servir a las almas. Entonces, es importante que en esa disposición que hay de trabajo, sobre una visión, sobre lo que Dios va poniendo en el corazón, seamos capaces primero de cuidar a nuestros hermanos. Porque en fin es a ellos a quienes queremos acercar y a quienes queremos anunciar el reino de Dios. ¿Seguimos? Ya falta poquito, creo. Bueno, acá les hice yo una pequeña comparación. Perdón si molesto a alguien con la política. Pero fue un ejemplo claro. Bueno, acá les puse a Milei y a nuestra líder para que podamos comparar, ¿no? Porque a veces cuando uno habla del liderazgo, bueno, acá muchos jóvenes no hay, pero aparece esta figura de identificación de una propuesta personal, que es una propuesta del mundo, ¿no? Que responden a alguien que claramente no es Dios, que hay ideas sin orden, que quieren influir de forma autoritaria. O sea, la persona que no es un líder de Dios suele tener estas propuestas personales, ideas que tienen que ver con su autoritarismo. Si no es esto, no es del Espíritu Santo, ¡pum! Y lo saco, lo elimino, lo tapo. Y entonces todo esto no puede estar en un líder que está guiando a otros hermanos, ¿sí? Porque claramente no son propuestas que vengan de Dios, ¿sí? Hablamos contra esta idea autoritaria, de una capacidad de escucha, de una capacidad de discernir. Entonces, ahí tenemos como lo contrario, ¿no? Una propuesta personal del mundo contra una persona que se abandona para poder salvar a todos, ¿no? Con una persona que deja su tiempo o sus planes o sus ideas para poder ser parte del plan de salvación. Unas ideas sin orden a la obediencia extrema de María, de acompañar a Jesús hasta el último momento y de quedarse con su iglesia y ser obediente al plan de Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos como la respuesta de el líder que deberíamos tener nosotros en nuestra comunidad, ¿no? Un corazón que se conmueve
por esta realidad, por eso que Dios pone en el corazón que hay que cambiar, que hay que anunciar, que necesitan más hermanos de tu compañía, de tu orientación, de tu servicio, de tu abrazo, de tu visita y de tu oración. Entonces, el corazón que se conmueve es el corazón de un líder, es el corazón de aquel que es capaz de acompañar y escuchar, ¿sí? Y de cuidar, lo que había hablado antes, de cuidar a los demás. ¿Quieres seguir, Euge? Bueno, yo les estaba armando acá los beneficios en la presentación, porque animarlos, creo que ninguno está acá por casualidad, que Dios seguramente nos ha hecho pensar en este ratito en alguien de nuestra comunidad o en nosotros mismos, en las cosas que podemos mejorar o cambiar. Entonces, bueno, los beneficios que tiene disponer de nuestro corazón para Dios es aprender a descubrir o empezar a descubrir ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ponernos en movimiento a trabajar por el reino, dejar nuestra silla. Yo les cuento brevemente que cuando iba a los retiros, donde participaban Euge, por ahí Angelito y demás, fui 3 años seguidos y Pablo en el siguiente año ya, digamos que empezó a hablarme del tema del servicio. Pero iba 3 años y yo ya al cuarto decía, bueno, ahora viene retiro, me voy a sentar y voy a recibir. Y yo chocha. Y porque voy a ir a retiro y ahora me voy a fortalecer, y yo ya venía como diciendo, bueno, de acá hasta 20 años voy a retiro, me siento y recibo, ¿no? Y para mí, si bien era un lugar de mucha bendición y de sanación, por otro lado, cuando empezaron a pedirme el tema de acompañar a los niños, decía, ay, pero ahora no voy a poder recibir porque voy a estar sirviendo. Ahora no voy a recibir más porque voy a estar siempre afuera. Y Dios en ese disponer de ese tiempo y incluso en la preparación de los retiros, ha ido hablándome de una manera y no les puedo explicar el gozo que había y cómo Dios llenaba mi corazón en ese servicio. O sea, no moverme de la silla a poder poner mi corazón y mi tiempo a disposición de otros, no me alejó en ningún momento de recibir a Dios, ¿sí? De recibir estando en el servicio. Entonces, pero sí era más cómodo creer que había otros líderes que cantaban mejor, que podían hacer mejor esa tarea. Entonces, bueno, hoy todos estamos invitados a primero abrir nuestro corazón también para acompañar a aquellos que llegan, a aquellos líderes que Dios va a mandar a la renovación. Yo siento en el corazón ya desde hace un tiempo que este es un tiempo nuevo, que hay una generación que la verdad cuando yo escucho orar a los niños veo que hay una generación en la que Dios está orando y en la que Dios va a traer más líderes a nuestra iglesia, lo creo y lo puedo ver en los niños. Puedo ver cómo ellos me terminan predicando a mí y cómo Dios a través de sus familias, de las familias de los servidores, también va preparando esos líderes. Así que de mi lugar, anímense a tomar la posta, diría yo, a descubrir también ese líder o a formarnos y a ser capaces de estar dispuestos a que si Dios nos llama a ese liderazgo, sea en un grupo de oración o sea en un servicio puntual, que podamos también tener un corazón dispuesto. Así que creo que esta noche un poco es lo que deberíamos pedir, un corazón dispuesto y un corazón atento a lo que Dios esté pidiendo y esté suscitando para esta corriente de gracia que es la renovación. Si quieren, Angelito, ¿querés que hagamos una oración? ¿Querés guiar un poquito?
Bueno, vamos a aprovechar que tenemos un ratito de tiempo. Me gustaría, si alguien tiene algún comentario, porque el tema que dio Sol, aparte, gracias Sol por todo el trabajo que te tomaste y la claridad que tenés en lo que es un líder. Pero no solamente tenemos que tener claridad en lo que es un líder, sino el compromiso. ¿Qué quiere Dios de mí? Nadie está llamado a decir, yo voy a ser líder. No, la palabra líder, fíjense María en algún momento dijo, yo voy a ser líder. No, olvídense de la palabra líder, sino que acuérdense de las cualidades del líder. Yo tengo que ser todo eso. Después el liderazgo vendrá o no vendrá, eso es otro tema. Pero no se preocupe por ser líderes. Ahí tiene que ver la humildad. Pero también está lo otro, que es, si yo apunto a ser líder, yo soy un soberbio, yo soy un orgulloso, que quiero ser mejor que los demás. Esa es una tentación que pone el demonio en la cabeza de muchos. Entonces rechazan el compromiso, la perseverancia, el servicio y todo eso, porque creen que es soberbia y orgullo de ser líder. Miren, el ejemplo del líder está Jesús cuando se puso a lavar los pies de los apóstoles. Ese es el líder. El líder se pone la toalla y se pone a lavar los pies de todos. Yo a veces en un grupo de oración les decía al grupo, tómense interiormente el compromiso interior, personal ante Dios. Mientras yo esté, el grupo existirá. Ese compromiso interior hace que no se caigan los grupos. Y sin uno saber nada, se hace líder del grupo. ¿Por qué? Porque yo voy a estar hasta la muerte en el grupo. Yo hace 45 años que estoy en grupo de oración. Y nunca se me pasó por la cabeza irme del grupo. Porque el grupo de oración ha sido el medio a través del cual el Señor me ha favorecido con muchas cosas. Entonces, ser líder no es a veces ser un gran predicador que te llena las canchas. No, eso es líder de predicación, pero hay liderazgos por muchos lados. A veces liderazgos como el de María, muy humildes, pero qué importantes que son. Señor, mientras yo esté, el grupo va a estar. Ese es un líder que a lo mejor nadie lo sabe, pero es la perseverancia permanente. La perseverancia permanente de estar siempre con el grupo que hace que el grupo exista. O sea, ese compromiso. Después habrá casos en que el Señor llama a determinada gente para algo. A ver, Sol, me gustaría el grupo de niños. Y Sol se metió de cabeza, con todas las dificultades que hay. Se metió de cabeza. Angelito, la escuela. Hace como 30 años que está en la escuela. Y uno también puede decir, ya me cansé. Es un servicio, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la formación. Que yo sepa dar respuesta de mi fe. Que yo sepa dar respuesta de por qué vivo así. Que yo sepa dar respuesta al mundo. ¿Qué significa Jesucristo en el mundo? ¿Qué significa Dios en la vida? Yo eso lo tengo muy, muy metido adentro. No solamente que crean, sino que den respuesta.
Hoy el mundo es muy criticón, y si vos no tenés las cosas claras, sabés cómo te barren, desaparecer del mapa. Entonces uno tiene que tener una formación, que no es una formación para pelear. Yo cuando hay pelea me retiro. Ahora, cuando hay conversación para encontrar la luz, ahí sí me gusta. No para imponer, porque a veces yo puedo presentarme como que yo la tengo clara y quiero que el otro también la tenga clara como yo. Hay que dejar la acción de Dios. No imponer. Yo le puedo explicar, mostrar, pero después la decisión es de ellos. Es de ellos. Entonces yo he trabajado toda mi vida en el tema de la formación. Me interesa. Hay otros que están llamados a interceder. Es importante para la renovación que haya hermanos y hermanas que estén intercediendo ante Dios. ¡Qué bueno! Los pararrayos contra el demonio. Y se meten en la intercesión. Y no solamente de forma personal, sino que a pesar también del trabajo, todo siempre es trabajo. El líder es trabajo. Y se forman un grupo de intercesión y ponen reuniones de intercesión. Bueno, casi con cada carisma. Estoy leyendo el libro de la hermana esta que vino a predicarnos acá. ¿Cómo se llamaba? Esta holandesa. Bueno. McKenna. Ella decía, Bridget McKenna. esa. Sí, señor, Bridget McKenna. Bueno, ella habla. El Señor me llamó al servicio de la sanación. Y ella tiró toda la basura. ¿Qué sanación? Yo sanación. Yo ni por la tapa. ¿Qué voy a andar yo sanando? Y no lo quiso. Y cómo el Señor siguió insistiendo. Hasta que la convenció a través de hechos que iban pasando en la vida. Y como esta hermana Bridget ahora es líder de sanación en todo el mundo. ¿Para qué me está llamando el Señor a mí? Todos tienen algo que hacer. Y en eso que tienen que hacer, tienen que ser líderes. Apunten a ser líderes. Líder es el que empuja, el que lleva adelante, el que asume la responsabilidad. La palabra responsabilidad a mí me llega mucho al corazón. Yo soy responsable ante Dios de mis hermanos. Y el Señor me puede pedir cuenta por mis hermanos. ¿Qué hiciste con los hermanos que yo te puse en tu comunidad? ¿Qué hiciste? No, yo nada. Yo cuando necesitaba les pedía oración, cuando estaba enfermo, esto, el otro. Sí, pero vos estás pidiendo. Pero vos, ¿qué diste? Ahí está el dinero. Me gustaría. Yo les pregunto también si cada uno es consciente de que son parte del plan de salvación de Dios, que ahí va la responsabilidad enorme de la que habla Ángel, ¿no? Ustedes son conscientes de que son parte del plan de salvación de Dios para otros, ¿sí? Para anunciar, para llevar, para guiar, para consolar, para acompañar. Y todo eso también es ser líder. No, o sea, seguramente hay distintos servicios en donde uno ve como más interés, quizás, o en la predicación y demás. A mí me ha pasado que hasta hemos obligado gente para que vayan a ayudarnos a los niños y que la verdad es que digamos que nadie quería ese servicio ni quiere ir a ese servicio, pero ahí Dios está llamando y está pidiendo algo concreto, ¿no? El anuncio de la salvación a los niños, la efusión al Espíritu Santo en ellos, darles de lo que hemos recibido. Entonces, cada uno de nosotros somos parte de ese plan de salvación
y tenemos que asumir esa mirada, dando gracias a Dios por haber sido llamados y por haber sido, la verdad, que elegidos, porque hay muchos que están afuera, hay muchos que están en otra cosa, y Dios respeta nuestra libertad, pero también cada uno de nosotros ha sido elegido para que puedan escuchar, para que puedan recibir el anuncio de la salvación en sus vidas, para ustedes, para sus familias, para las generaciones que vienen. A mí, una de las cosas que me movilizó este tema, digo, la renovación de la renovación, es algo que me hace ruido en el corazón, la renovación de la renovación. La renovación no puede terminar de acá a 20 años. Necesitamos líderes y para eso hay que tomar la posta de acompañar, de guiar, de escuchar al Espíritu Santo, de empezar a discernir en nuestra comunidad cómo acompañar a estos líderes, que es un desafío enorme, pero que Dios también nos está pidiendo. Miremos nuestros grupos, miremos nuestras comunidades y cómo en un momento de un grupo pasó en menos de 2 años a derramarse por todos lados la renovación en todos lados, y cómo ahora a nuestros grupos nos cuesta tanto sostener los grupos de oración. Entonces, preguntémosle a Dios qué quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, bueno, yo soy Sergio, ¿no? Ahí dice Silvia, pero Castiñeira, estoy con la máquina de mi esposa, ¿no? Yo, mientras hablaba Ángel, se me venía un poquito a la mente el tema de la diferencia entre tener carismas y ser líder, ¿no? Me parece que eso es importante, no sé, Solange, si vos lo querés, si lo querés aclarar, ¿no? Vos, o vos, Angelito. Yo compartía que una persona puede tener carismas, y la característica de la renovación es que está formado por personas donde el Espíritu Santo derrama carismas en estas personas y hace, por gracia de Dios, que esos carismas se manifiesten, ¿sí? Cuanto más se manifiestan esos carismas, más, digamos, se percibe la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Y ahí es donde nosotros en los grupos de oración percibimos que realmente Dios está vivo. ¿Por qué? Porque se están derramando los carismas entre cada uno de nosotros, los carismas de los hermanos. Yo pensaba que el líder no es la persona que tenga muchos carismas, sino que es la persona que sabe discernir junto con la comunidad, ¿no? Pero tiene ese don de discernimiento de esos carismas que se están derramando en la comunidad, ¿no? Entonces, lo que me estaba planteando mientras hablaba Angelito era, no necesariamente el líder tiene que tener muchos carismas, pero sí es necesario que él tenga el discernimiento para permitir que esos carismas se derramen y se manifiesten dentro de la comunidad, ¿no? Eso es lo que me parecía que sería importante aclararlo. Sí, sí. Hoy estamos hablando de líderes, porque carismas, el Señor derrama carismas a montones. El 80% de los carismas que el Señor derrama se pierden. El 80% de los carismas que el Espíritu Santo derrama se pierden. ¿Por qué? Porque los que reciben el carisma no les dan bolilla. No se preocupan, no les interesa. Quizás por falta de formación, porque no saben bien, no tienen claro qué es un carisma y para qué sirve. Entonces, ¿para qué quiere un carisma? Y entonces se pierden. Liderazgos no es que, a ver, todos somos líderes, no, todos no son líderes. Ustedes se dan cuenta enseguida cuando hay un líder. Yo les decía al principio, en los grupos de oración
que verdaderamente el coordinador es líder, no solo coordinador, sino coordinador y líder, porque hay muchos coordinadores que no son líderes. Coordinador y líder fructifica el grupo de oración, crece, se desarrolla. Los grupos de oración que no tienen líderes tienden a desaparecer. El líder se enfrenta contra el enemigo de Dios, que es el demonio. Y tiene que luchar mucho, aunque nadie lo vea. Nosotros tenemos que cuidar a los líderes que tenemos, a los verdaderos líderes, no a los falsos líderes. Ustedes se dan cuenta enseguida cuando uno es verdadero líder y cuando es falso. El falso líder busca su propia gloria. El buen líder, Señor, que tú crezcas y yo disminuya. Es el verdadero líder, pero se mata para que Cristo crezca. Yo me voy a matar toda mi vida para que Cristo triunfe, para que Cristo reine, para que... A veces yo pregunto, me digo a mí mismo, qué lindo sería y qué premio tan grande si muchos de los que escuchan la formación se juntaran y alabaran a Dios. Ese es el mejor premio que me pueden dar. Juntarse y alabar a Dios. Eso es lo que busca un líder. Que Dios sea glorificado y alabado a través de sus hermanos, de sus hijos. ¿Podría decir algo, Angelito? Sí, Malena, sí. Bueno, escuché con mucha atención todo, sumamente interesante. Excelente, diría yo, tu enseñanza, Solange. Cuando vos, Angelito, decías que el líder no es aquel que quiere ser líder por orgullo, para destacarse, ¿no? Vino a mí el hecho de que Jesús, Dios, se despojó de sí mismo, de toda su divinidad, y se encarnó en el seno virginal de María y se hizo uno de nosotros. Creo que el líder, por sobre todo, tiene que ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo, que es el amor, ¿no? Y olvidarse de sí mismo y tener esa actitud de servicio a lo que Dios inspira en él. Para mí, bueno, nada más, eso quería decir, ¿no? Que es lo que, es como que me ilumina, Sol, me ilumina esto, ¿no? De que el líder es aquel que se olvida de sí mismo, no está pensando, bueno, ¿qué tipo de líder soy? O soy líder. No, es aquel que se olvida de sí mismo y se deja llevar por la inspiración del Espíritu Santo. Estamos hablando líder en lo espiritual, en lo religioso, por supuesto. Y es ahí donde es atractivo para los demás. Porque ser dócil al Espíritu Santo es ser dócil al amor. Y los seres humanos somos criaturas de Dios. Dios es amor. Y en el amor es el único lugar donde podemos encontrar el verdadero bienestar, poder crecer y ser uno mismo, ¿no? Y no uno más. Bueno, hasta ahí. Gracias, Malena. Siempre tan clara.
quería responderle, y me sale Silvia y no recuerdo su nombre, perdón. No recuerdo el nombre. Sergio. Debo ser Sergio. Algo que yo sentía de acerca de los carismas cuando iba preparando un encuentro fue justamente no detenerme en esos carismas, pero ¿por qué? Porque aparte de que fuera, digamos que la enseñanza fuera hacia otro lugar, no necesariamente el líder es el que lleva los carismas. El que lleva los carismas es el Espíritu Santo. Y esos carismas son para la comunidad y son la puesta en acción del amor de Dios, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sí, la figura del líder ahí debe acompañar, guiar, enseñar, ¿sí? Y permitir que esos carismas se pongan en acción y no se pierdan, como decía Angelito, ¿sí? Pero no es que el líder está acá adelante y es el que lleva los carismas y los comparte, no, porque los carismas son para la comunidad y no son personales, ¿sí? Y hay sí desde la mirada del líder, un acompañamiento, la enseñanza, es esa mirada, ¿sí? Y después otra cosa que quería sumar a lo que decía Angelito, ¿no? Que quiero que eso también lo guardemos en nuestro corazón, es la perseverancia en eso que Dios pone en el corazón. Porque lo que decía de luchar contra viento, marea, el demonio mismo, aparece en el líder, y por eso Dios se baja a uno de nosotros, ¿no? Nos da ese ejemplo claro de hasta dónde abandonarse, hasta dónde despojarse de sí mismo. Y entonces en esa perseverancia recién se va confirmando ese liderazgo. No es que mañana digo voy a ser líder y salgo y me pongo la mochila de líder y ya soy líder. De hecho, hasta Angelito creo que ayer me mandó un audio y me dijo, pero habla de tu liderazgo con los niños. Y hasta ese momento, no sé, yo, o sea, veo el servicio con claridad donde Dios me llamó, pero no es que, me considero la líder de ellos. Entonces, bueno, dije, obviamente voy a dar testimonio de lo que Dios va suscitando en mi corazón, pero esa claridad en la visión me llevó alrededor de 16 años y recién hoy más o menos voy como confirmando todo lo que Dios venía hablándome hace tiempo. Entonces perseverar ante todo y acompañar y dejarse guiar, como decía Malena, por el Espíritu Santo. Así que va a ser quien nos hable con claridad. Muy bien. Bueno, gracias a Dios, en Argentina tenemos, en la renovación, tenemos bastantes líderes, pero líderes importantes. Yo pienso, ustedes lo conocerán, pero como voy a hablar bien, no puedo decir el nombre. Pino Escafuro. ¿Ustedes conocen a Pino Escafuro? Bueno, Pino Escafuro fue coordinador de la región Buenos Aires, estuvo en el equipo nacional, y ahora está en el Vaticano, en Roma, siendo, no sé qué palabra usan, coordinador general o no sé qué, de Caris. Caris, el Papa Francisco fundó Caris para unir a todas las experiencias carismáticas que hay en el mundo. El Papa quiere hacer una sola. A eso lo llamó Caris. Y este Pino Escafuro está como el coordinador de Caris. Y es argentino. Y ustedes ven ahí un líder. Pero yo le pregunto a todos los que lo conocen, este líder, Pino Escafuro, ¿qué carisma tiene? Y a mí me cuesta mucho encontrar un carisma. Seguro que tiene alguno,
pero no es líder por los carismas, sino que el líder necesita algún carisma, no todos, para ser líder. Está el carisma de liderazgo, carisma del liderazgo. Ya con ese carisma le alcanza. ¿Puedo decir Pero- algo de Pino? Sí, Admiré siempre en Pino esa confianza tan grande que tiene en el poder de Dios. Recuerdo cuando se armaban los Luna Park, no teníamos un peso. Y yo decía, pero ¿cómo se va a pagar esto? Era tanto dinero que costaba. Y él con esa seguridad, no lo conozco internamente, por supuesto, sino simplemente su accionar. Eso es lo que me maravilló siempre y admiré en Pino, esa confianza plena en Dios. Ojalá todos la tuviéramos y pensáramos, bueno, no soy yo el que va a hacer eso, es Dios el que lo va a hacer, ¿no? Nada más, eso quería decirles de Pino. muy bien. Bueno, yo quería decir eso, de que hay líderes, no es que no hay nada, no, hay líderes. Pero acuérdense que todos estamos llamados a ser líderes. Cada uno de ustedes es bueno que tuviera en su interior un líder como modelo. Un líder como modelo. A mí me gustaría ser como tal. Por supuesto, Jesús, la Virgen María, son los primeros. Para mí, Angelito, mi modelo de líder es San Pablo. Yo lo admiro a San Pablo, cómo es como líder. Qué extraordinario. Y cada uno tendrá otros. ¿Para qué? Para tener un modelo y seguirlo. Los santos son canonizados para tener nosotros ejemplos a seguir. Miren los miles y miles de santos que hay. Elijan uno. O si no, hagan como yo. Elijo una cosita de cada uno. También esto es muy interesante. Para la humildad tengo a Santa Teresita. Para la predicación tengo a San Pablo. Para la pobreza tengo a San Francisco. O sea, voy tomando pequeñas cosas de cada uno. Porque yo no puedo ser San Francisco de Asís. Ya Francisco de Asís hubo uno y va a haber uno solo. Yo voy a ser yo. Pero yo puedo tomar un poquito de cada uno y con todo eso hacer un angelito como Dios quiere. Todos ustedes tomen de cada santo aquello que más les interesa y sean un modelo de santidad propio, con nombre y apellido. Confirmo lo que decís de San Pablo. Yo pensaba también cuando te escuchaba a vos y a Solange, la palabra de San Pablo que dice, ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Sí, Pablo tiene 80.000 palabras para, así como la que dijiste ahora, como para tener adentro como líder. Sí, sí. Cómo arrastra San Pablo, cómo soluciona los problemas, es extraordinario. Pero bueno, cada uno elija un líder para seguir. ¿Sabes qué pasa, Angelito? Muchas veces se confunde el líder con el formador. Y ahí es donde la cosa se empieza uno dice, uy, qué buen líder. Y esa persona a lo mejor no es líder, sino que es un buen formador. Y nosotros decimos, uy, no tenemos en la Iglesia Católica vocaciones, oremos por las vocaciones, no tenemos sacerdotes, pero tenemos buenos formadores. Líderes tenemos, porque tenemos al líder a Jesús para seguir, y tendremos cada uno el líder en nuestras vicarías, en nuestras comunidades, pero nos tenemos que replantear y no confundirnos
entre un buen formador o un formador y un líder, que es totalmente distinto. Y eso se confunde, y muy seguido se confunde. Hay pocos líderes, más o menos formadores, y mucha gente que, como nosotros, podemos ser coordinadores, podemos ser, porque el líder, como dice ahí Marcelo, no es necesariamente formador, pero se lo confunde. Siento que muchas veces se lo confunde, por lo menos en nuestra vicaría, ¿no? Bueno, es así. Es así. Vamos a pedirle al Señor que suscite líderes en la renovación carismática argentina en estos momentos en que estamos, como decía Sol, renovando la renovación. Ya ha terminado la pandemia y ahora es como que tenemos que empezar otra vez todo de cero, pero que empiece renovado. No que estemos aplastados y seguimos aplastados y seguimos pinchados. No, vamos para arriba. Vamos para arriba, que el Señor está con nosotros. Amén.